Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos alumnos de la escuela Ocenaike del curso tercero C. Este es un video explicativo acerca del trabajo práctico que ustedes tienen que hacer y presentar. Yo les voy a leer el trabajo práctico que me imagino que ya lo habrán bajado, que lo habrán leído y que ahora voy a proceder a explicar muy cuidadosamente. Entonces, probablemente este video sea partido en varias partes porque en el video para que sea fácil de transmitir y poder mandarlo por WhatsApp o por mi canal de YouTube. ¿Mm? Entonces, es un trabajo práctico de comprensión lectora donde ustedes deberán hacer lo siguiente. La consigna número 1 dice: comprensión lectora. Leer comprensivamente el texto, el incrédulo y el perro y luego marcar la opción correcta con un color. O en este caso con una virome está bien. El texto dice así, es cortito y dice: el incrédulo y el perro. Estaba el incrédulo leyendo una antología de cuentos fantásticos que le había recomendado una amiga espiritista. Detestaba los cuentos de ese estilo, las novelas policiales y hasta las novelas comunes. Insensible a la fantasía, le hastiaba todo lo que no fuera el relato de cosas realmente sucedidas, y hasta le molestaba que la historia estuviese manchada por la leyenda. Aceptaba la poesía solo porque en ella encontraba belleza de expresión y exaltación de los sentimientos y pasiones humanas. También los temas religiosos, porque allí estaba infranqueable la barrera entre lo natural y lo sobrenatural. Todo esto cavilaba entre cuento y cuento. Sonreía escéptico mientras leía y bostezó aburrido, tentado de arrojar el libro. Tenía un hermoso danés que, echado al pie de la chimenea, lo miraba con ojos humanos. Chisporroteaba el fuego al arder la corteza de los leños, mientras llegaba desde afuera y el ruido del viento contenido por los grandes ventanales del salón. Bebió un trago y dejó sobre la mesa el vaso en que se había servido su tercer whisky. Cargó lentamente la pipa, la encendió y echó una larga bocanada. Después reanudó la lectura, decidido a terminar el volumen. El perro empezó a restregar la cabeza con sus piernas. Lo echó varias veces, pero el animal estaba cargoso y empezó a molestarlo. Le dio entonces una patada en el hocico. El animal aulló, lo miró con rencor e irguiéndose después sobre sus patas traseras, le dio una bofetada y arrancándolo del sillón, se ubicó en su lugar y comenzó a hojear el libro. Primero creyó que estaba borracho o atacado por de delirium tremens, pero cuando se convenció de que lo que estaba ocurriendo era real, se entregó sometido, se echó al suelo junto al perro y empezó a ladrar. Esto es de Bonifacio Lastra, El Prestidigitador, Buenos Aires, librería Huemul, 1974. Es un cuento fácil, corto, sencillo. Se darán cuenta que acá hay un traspaso entre las características humanas de un ser particular a llegar a transformarse en perro. Las preguntas son las siguientes. ¿Sobre cuál de los siguientes temas se estructura todo el relato? Opción A, la relación entre un hombre incrédulo y un perro. Opción B, un hombre insensible a la fantasía es sorprendido por un hecho fantástico. C, los distintos tipos de literatura, fantástica, poética, religiosa o policial. D, el modo de entretenerse de un hombre, la lectura de tipo fantástica. Una de las opciones es la correcta. ¿Quiénes son los protagonistas? El hombre y, bueno, ahí yo no le puedo decir más porque si no estaría diciéndole la respuesta. Y ustedes tienen que elegir la opción correcta. El punto número 2. ¿Qué tipo de lecturas prefería el hombre? Opción A, relatos de cosas realmente sucedidas, poesías, temas religiosos, cuentos fantásticos, historias, novelas comunes. Opción C, leyendas, novelas policiales, cuentos de diversos estilos.
Opción D, relatos sobre pasiones humanas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Que está casi al comienzo del texto. Y ahí ustedes tienen que elegir la respuesta correcta. ¿Se entiende cuál es? ¿No? Bien. La pregunta 3. ¿Cuál era el motivo por el cual al hombre le hastiaba todo lo que no fuera relato de cosas realmente sucedidas? Opción A, le molestaba la leyenda. B, aceptaba la poesía. C, aceptaba los temas religiosos. D, era insensible a la fantasía. ¿Cuál sería la opción correcta? También lo dice en el texto. Recurran. En la opción número 4, en la consigna número 4 que dice, ¿en qué tipo de clima transcurre el relato? Frío, caluroso, templado, lluvioso. El danés estaba acostado así delante de la chimenea, así que dudo que haga calor. Entonces eligen la opción correcta. La opción 5. ¿Se entiende? Acá tenemos en la consigna número 5, dice, hay un fragmento del texto que dice, le hastiaba todo lo que no fuera relato de cosas realmente sucedidas y hasta le molestaba que la historia estuviese manchada por la leyenda. ¿Cuál de las siguientes expresiones reemplaza a las palabras resaltadas con negrita en este enunciado sin cambiar el sentido? Acá en el texto lo que está resaltado es la expresión y hasta. Ustedes tienen que reemplazar y hasta por algunas de estas opciones. Opción A, por consiguiente, e incluso, en la medida que y pero. Una de estas opciones es sinónima, que significa que tiene el mismo significado y que al cambiarla no varía el mismo. La opción C, la consigna número 6 dice, aceptaba la poesía solo porque en ella encontraba belleza de expresión y exaltación de los sentimientos y pasiones humanas. También, puntos suspensivos, los temas religiosos, porque allí estaba infranqueable la barrera entre lo natural y lo sobrenatural. La consigna, lo que tienen que hacer es lo siguiente. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las palabras puede reponerse en el espacio en blanco del texto? Y las opciones son exaltaba, encontraba, aceptaba o expresaba. Una de esas es la correcta. Entonces dice, aceptaba ya está. Entonces no la podemos poner porque no se puede repetir. Aceptaba la poesía solo porque en ella encontraba belleza de expresión y exaltación de los sentimientos, pasiones humanas. También, si aceptaba no es, exaltaba tampoco. Ahí qué opciones le quedan. Entonces, consigna número 7 dice, bebió un trago y dejó sobre la mesa el vaso en que se había servido su tercer whisky. ¿A qué se refiere la expresión marcada con negrita en el texto que dice en qué? Las opciones son a un trago, a la mesa, el vaso o al tercer whisky. Dice, bebió un trago y dejó sobre la mesa el vaso en que se había servido su tercer whisky. ¿A qué hace referencia en qué? ¿Al vaso? ¿A la mesa? ¿Al whisky? Ustedes me dirán cuál es la respuesta correcta. Punto 8. ¿Con qué otra palabra se nombra en el relato a la antología de cuentos fantásticos que estaba leyendo el incrédulo? Poesía, novela común, volumen o leyenda. Número 9. Todo esto cavilaba entre cuento y cuento. ¿Qué significa la expresión subrayada, que es cavilaba en este caso? ¿Qué significa? Meditaba, olvidaba, recordaba o cuestionaba. Busquen en el diccionario, esa no se la voy a regalar. Punto 10. ¿Qué significa la palabra incrédulo? Que no tiene creencias religiosas, que no tiene confianza en los demás, que no cree en hechos sobrenaturales, que no cree en hechos cotidianos. Número 11.
¿En qué orden se efectúan las acciones del texto? Este no lo voy a leer por completo porque los voy a confundir, sino que en la consigna 11 ustedes tienen que leer bien cómo están descritos los hechos que suceden en el cuento y ver cuál de todos los enunciados, que son 4, concuerdan con el orden correcto de las acciones. La opción A, la opción B, la opción C o la opción D. No les voy a decir cuál porque eso lo tienen que hacer ustedes. El punto 12 dice: El incrédulo y el perro es un relato fantástico porque narra hechos extraordinarios, enigmas lógicos, sucesos reales o hechos ficcionales. ¿Qué es lo extraordinario acá? ¿Qué es lo raro? Que el hombre se transforma en... Entonces ahí tenemos, ustedes tienen que elegir cuál de esas opciones es la correcta. Punto 13 dice: según el sentido del texto, ¿qué significa la palabra subrayada en la siguiente oración? Sonreía escéptico, que es la palabra subrayada, mientras leía y bostezó aburrido, tentado de arrojar el libro. ¿Qué significa? Desconfiado, enojado, indiferente o entretenido. ¿Qué significa la palabra escéptico? Lo pueden buscar en el diccionario también. Punto 14 dice: ¿a qué se refiere la siguiente expresión marcada con negrita en el siguiente fragmento? Estaba el incrédulo leyendo una antología de cuentos fantásticos que le había recomendado una amiga espiritista. Detestaba los cuentos de ese estilo. Opción A, antologías, cuentos, literatura fantástica, literatura espiritista. La opción correcta la tienen que marcar. Punto 15. El narrador de este cuento está en primera persona y es el protagonista, está en primera persona y es un testigo de la historia, está en tercera persona y conoce toda la historia, está en tercera persona y tiene un punto de vista limitado. Ustedes deberán ver si está en primera o tercera persona y determinar si es protagonista o es testigo y elegir una de esas opciones que acabo de leer. Bien. Debajo, lo que nos encontramos debajo es una clasificación de los narradores de los cuentos para que ustedes sepan y los puedan clasificar más fácilmente. Después dice, punto 16, y ya nos vamos acercando al final, dice: nombra un elemento del texto que funcione como indicio o anticipo de lo que sucederá con el perro. Ustedes tienen que buscar una frase en especial donde se note que el perro se va humanizando y donde el hombre se va transformando en perro. Lo tienen que identificar, está facilísimo. Después, ortografía. El punto 17 se trata de ortografía. Vamos a ver cómo les va. Dice: marca la opción correcta con una X o lo subrayan o lo marcan una virome o lo que sea que tengan, ¿no? No fui a la fiesta porque no tenía ganas. Esa es la frase completa, ¿no? Pero ustedes tienen que elegir, ¿va por qué con acento, porque todo junto o por qué sin acento? ¿Cuál sería lo correcto? No fui a la fiesta porque no tenía ganas. ¿Cuál de las tres opciones es la correcta y la que tienen que marcar? Bien. ¿Cuál de estas tres frases es correcta? Hubo problemas para entrar al concierto, habían muchas personas en la sala, han habido algunas quejas. Estoy seguro que me va a salir bien este ejercicio. Ya les dije la opción correcta. O sea, cuando lean el trabajo se van a dar cuenta. ¿Qué fue de los directivos de aquel banco? Y ahí tienen que completar con les, los o las y lo van a leer cuando tengan el trabajo. Ella lee, punto suspensivo, comida a los cerdos. Y las opciones tienen que poner ahí son hecho, hecho o hecho, con H y sin H. Para eso lo tienen que leer bien. Y después hay otras más actividades que están relacionadas con la ortografía que fáciles de resolver y si no tienen que hacerse amigos de un diccionario. Y ahí se termina el
trabajo práctico. Por supuesto que ustedes me podrán hacer las consultas por privado, por WhatsApp, mostrándome una foto de la consigna, entonces yo les voy a ir diciendo cómo ayudarlos. Esto es básicamente la primera clase que van a tener en el día de hoy y que van a poder recurrir una y otra vez. Si ustedes ven que estoy sentado en el suelo, porque estoy sentado en el suelo, para poder dar la clase, ¿no? De una manera cómoda. Entonces, chicuelos, los espero para sus consultas. Ustedes me pueden preguntar y consultar todo lo que ustedes quieran. Y ese trabajo práctico se entrega dentro de 2 semanas a partir de hoy. Nos estamos viendo.